Amigos de Camino Astral, bienvenidos una vez más a Bitácora Alquimista. Les saluda Richo Sorno. Y bueno, hoy vamos a estar platicando un poquito acerca de estos vendedores de humo. Y por estos vendedores de humo, para los que no están en México, hablamos de personas que venden información falsa, ¿ok? Desgraciadamente en nuestro país, y bueno, creo que en toda Latinoamérica, no exclusivo de México, se ha dado una racha, ¿cómo decirlo? Como un grupo de podcasts que se han ido poniendo de moda. Desgraciadamente el fenómeno del witch talk ha abierto mucho este espacio para que cualquiera se haga un podcast acerca de esoterismo, ¿no? Y eso está bien, o sea, creo que está bien que esté padre la difusión del conocimiento, lo quieran, pero hay un tema delicado. Por ejemplo, hay un par de podcasts que conozco que llevan unas actrices muy famosas y literal, estas actrices, pues desgraciadamente me queda claro que están prestando su imagen para que el proyecto salga, pero no quiere decir que realmente conozcan. Ojo, a ver, yo les voy a ser honesto, yo llevo casi 16, 17 años estudiando estos temas. No es una cosa de empecé ayer o no los conozco, medio tengo la idea, pero hasta ahí. No, es una cosa que llevo años trabajando, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos teniendo una pandemia de estos programas y sobre todo con gente que no sabe. Ahorita hablaremos de otros casos. Pero vámonos al primer bloque porque vamos a hablar de qué está pasando con estos podcasts. Amigos, muchas gracias por haber llegado a este primer bloque. Y bueno, vamos a platicar un poco de lo que está pasando con los podcasts. ¿Qué sucede? Se está dando, digo, acuérdense que este espacio es un poco más de opinión. Y más que de opinión de, yo vengo a contarles el chisme y yo pienso esto, es un poco de opinión para hacerlos pensar a ustedes con, pues, lo que encuentran justamente en redes, ¿no? Ahorita está habiendo una invasión de podcasts esotéricos. Eso está maravilloso, yo lo veo eso increíble. ¿Por qué? Porque quiere decir que la gente está teniendo este despertar que hemos visto, este despertar espiritual como desde los 90s, incubándose. Y bueno, por fin ya no solamente es un mito, es una cuestión ahí así nada más, sino realmente ya es una realidad. Es decir, la gente está empezando a estudiar artes místicas, está brincándose a todos los las iglesias o las ¿cómo se llama esto? O a la gente que hace este tipo de cuestiones en donde te limitan las creencias con tal de tener nuevamente pues ¿cómo decirlo? Como una libertad de poder ser ellos quienes se comuniquen con su Dios. ¿A qué voy con esto? Ya no necesitamos un sacerdote de por medio, ya no necesitamos ir a una iglesia, o sea, digo, algunos puede que lo necesiten y es válido, pero a lo que voy es que ya no es obligatorio, ¿saben? O sea, ya no es como antes que si no estabas con el sacerdote, en la parroquia, pues no podías hablar con Dios, ¿no? O Dios no te pelaba, por decirlo de alguna manera. Ya la verdad es que es mucho más fácil tener esta conexión y hay muchos programas y espacios donde se hablan este tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esto, así como es bueno, pues también ha generado mucha desinformación. Ya desde antes había este monopolio de la información por parte de ciertos medios o ciertos grupos, ¿no? Ahora ya no es tan fácil tener ese monopolio porque todo el mundo habla, ¿no? O sea, incluso ya hemos hablado de esta persona que se decía dueña de una diosa, de Hécate, y que decía que solo ella podía recibir mensajes, ¿no? Entonces, o sea, eso se daba antes, pero ahora ¿qué pasa? Ahora cualquiera tiene información y bajo esta premisa de lo libre que son estas creencias en el sentido de que no tienen una iglesia que los rija o de que no tienen un espacio que los obligue a actuar de cierta forma, se vuelven moralmente pues convenientes. ¿A qué voy con esto? Quiero tener como, no sé, quiero hacer esto y decir que está bien, es válido, ¿no? Incluso yo les comentaba hace mucho tiempo de un caso de un disque satanista que pues se aprovechaba de las chicas de su grupo bajo el pretexto de que era una cuestión para hacer pacto con él, ¿no? Entonces, obviamente, pues él no le perdía, ¿no? O sea, era pues obligar a la chica a hacer cosas que no. Entonces, vean a qué grado puede llegar. Ahora, a esto agrégale el poder de los podcasts, que los podcasts ya no solamente es Spotify, está YouTube, está
Amazon Music, está Google Podcast, o sea, hay un montón de servicios abiertos en donde puedes escuchar podcasts. Incluso se los puedo decir, yo con este podcast que es Camino Astral y Bitácora de un Alquimista, he llegado a lugares en Japón, he llegado a Estados Unidos, he llegado a España, o sea, esto es un fenómeno mundial. Ahora, el problema es que yo no me pongo a dar información exagerada. Es decir, yo perfectamente voy a sonar muy payaso con lo que voy a decir, pero es necesario que lo diga. Yo perfectamente te puedo dar el hechizo de amarre para que lo tengas a tus pies, como dicen ellos, ¿no? Yo te puedo dar el hechizo para que te desquites de ese güey que te cae gordo. Yo te podría dar o podría enseñar lo que trabajo, pero a mí no se me hace profesional. O sea, yo sí tengo, de repente sí me caen clientes con los cuales pues trabajo, no sé, por ejemplo, separaciones, o con los cuales trabajo no sé, con los trabajos de protección o incluso trabajos de desapego que son muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a estar tomando fotos y subiendo las cosas, ¿no? Una que otra vez lo he hecho y eso porque me han autorizado, pero volvemos a lo mismo. Estas personas viven de eso y aparte tú ves sus TikToks y así con chorros de hechizos y con todo a la mano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justamente, ¿cómo se llama? Tenemos esta parte de que no tenemos como un criterio, y creo que eso es algo que está pasando. La gente, al quererse informar, le crea a la persona. Entonces, si la persona le dice tienes que hacer esto y aquello, yo ahorita tengo el caso en específico y muy en mente de un cuate que se dice satanista. Es un chavito, la verdad es un chavito, no sé, tener como 23, 22 años o es tragaños, no lo sé. Pero es un chavito que a mí me da hasta luego coraje cuando me salen sus TikToks y sus podcasts, porque ya tiene un podcast. Justamente hace poco empezó podcast y de repente veo que tiene un chorro de visitas. Y ojo, qué padre que tenga visitas, pero el problema es que alguna de esas visitas se ha puesto a oír lo que dice el niño. El niño se la pasa hablando de, no, es que tú usas la brujería para tener a todos a tus pies porque tú eres bruja y los demás son unos pobres tontos y tú quieres tener a ese güey a tus pies, te lo mereces, sí, échalo. Pero yo no he oído ni un solo programa de este vato diciendo, oye, si le haces brujería a tal persona te va a pasar esto. Oye, si haces tal movimiento energético hay esta consecuencia. Oye, si utilizas tal cosa hay consecuencias. Por ejemplo, hay una cosa en brujería que sí es muy conocida, que es, por ejemplo, el hecho de usar como algunas cosas con carga muy negativa o con carga muy positiva. Un ejemplo, por ejemplo, yo conozco gente que después de que hay un choque automovilístico, va y recoge los pedazos de vidrio del carro. Y si hubo sangre, mejor, porque literal recogen esos cachos y los utilizan para brujería. Yo conozco gente que agarra uñitas de gato y las usa, que eso está todavía más leve, ¿no? Eso todavía está más funcional. Yo conozco gente que se va a los cementerios y cuando encuentra pues ya hay cuerpos que de repente ya están saliendo, jala huesos, ¿sí? Entonces, o sea, sí, son elementos que se usan en magia, se pueden llegar a usar dependiendo de lo que quieras hacer. Sí, eso es una realidad innegable. Pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a usar eso y a dañarnos? Porque obviamente esas cosas dañan, están pensadas para dañar, están pensadas para hacer dolor, para causar incomodidad. Entonces, literalmente, ¿hasta qué punto lo vas a hacer y hasta qué punto no? Entonces, creo que eso es algo muy delicado que no se dice. Ahora, otro caso también son de personas que luego no saben ni de lo que hablan, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo un caso ahí de una bruja, en un podcast, una bruja católica, ¿no? Que estas brujas que usan a los santos, ¿no? Que aparte se contradicen porque es como de, sí, trabajo con los santos, y ahora que le preguntan, bueno, y los santos te hacen estos trabajos X y súper, hiper, mega oscuros, pues dicen, no, es que literal los hacen, eso lo hago con demonios. Ah, entonces no trabajas solo brujería católica, ¿no? O sea, no digo que esté mal, no soy nadie para juzgar, pero aguas con eso. Y lo que les comentaba, que ahorita lo voy a comentar en el siguiente bloque más a fondo, pero por ejemplo, me tocó ir a un podcast. La verdad es que de repente vengo en el carro, se me acaban los podcasts que oír y me pongo a oír lo que encuentro y lo que me sugiere el algoritmo de Spotify. Y literal me tocó esa ocasión un podcast de una chica, es una actriz bastante famosa, no es Marta Gareda, no me metería con mi mujer, saludos Martita, te amo, pero literal sí me tocó con una actriz que tiene su podcast, es un podcast en donde habla de temas espirituales y tuvo una invitada, ¿ok? O sea, hay que aclarar lo que dijo no fue directamente ella,
fue la invitada. Y la invitada estaba justificando un caso de un abuso hacia una niña con un tema de karma, porque él decía que esa niña venía a aprender algo y que el papá se había sacrificado para poder enseñarle esa lección a la niña y hacerle daño. O sea, imagínense qué delicado es. Y ojo, el tema no es lo que haya dicho el invitado, creo, y lo he vivido. No podemos siempre controlar lo que nuestros invitados dicen. Hay veces que tu invitado te saca algo de la nada y que dices, ah, caray. Pero sí puedes salir a dar una declaración de que no estás a favor de esto, o sí puedes salir a decir algo, ¿no? Ahorita acaba de pasar con Badía, un saludo al buen Badía, que literal fue un programa en donde desgraciadamente el conductor usó a Badía para hablar de temas científicos, pero pues de manera errónea. Y el tema no puede ser, eso puede pasar y es parte del show de ser un podcast. El problema es que cuando Badía se dio cuenta de esto, Badía sí salió a dar una declaración en contra de dicho streamer. Entonces, la verdad es que eso es válido, ¿no? Decir, a ver, sí fui a este programa, sucedió esto, no estoy de acuerdo, por lo tanto, sí les aviso que esta información está mal, ¿no? Entonces, eso es válido. El problema es que esta actriz ni siquiera fue para pedir una disculpa, sino fue para validar lo que había dicho esta mujer, ¿no? Ahorita vamos a hablar en el siguiente bloque, porque hubo otro caso, por ejemplo, muy sonado, de un programa que también estuvo defendiendo a capa y espada a un abusador, otro programa que me acuerdo que justificaba a una chica que había abusado de un chico, o sea, ahí tenemos infinidad de historias de terror. Recuerden, ahorita vamos a hablar de las red flags de lo que podemos encontrar en este tipo de programas para que estén al pendiente, porque ojo, todos podemos ser víctimas, yo mismo he sido víctima, pero conforme avanza el programa digo, sospechoso, algo aquí no está bien. Vámonos al siguiente bloque. Amigos, gracias por llegar a este segundo bloque. Y bueno, a ver, es importante también aclarar que esto que está pasando con los podcasts es bastante delicado. ¿Por qué? Porque antes, digo, y no voy a justificar porque yo pienso que eso también estaba mal, pero antes tú para poder tener un programa de radio, porque antes pues, no había esta libertad del podcast, que lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, sino antes pues era en estación o no era, ¿no? O sea, no había otra. Entonces, antes te pedían cierto grado de estudios, cierta cuestión, ¿no? O sea, que también creo que estaba mal, estaba demasiado elitista ese rollo, pero al final del día ya no lo piden, ya es raro que te pidan eso. Entonces esto ha hecho que proliferen y olvidémonos de la parte básica del podcast. Creo que esas habilidades para locución y para otro tipo de cosas las puedes obtener con práctica. Pero, por ejemplo, la cuestión de qué sí decir y qué no es muy delicada, porque aparte la gente no entiende que los mensajes que da en los podcasts, pues tienen repercusiones en la gente. Yo le puedo decir a la gente, oye, tienes esto y te va a ir de la patada y entonces, ¿qué responsabilidad tengo yo? Aparte hay una cuestión, todavía los medios tradicionales de comunicación están legislados, los podcasts no. Los podcasts, la única legislación así que yo les puedo decir que sigo es evitar decir algunas palabras, porque me censuran y evitar contenido de derechos de autor. Es la única legislación que hay. Técnicamente yo podría decir cantidad de estupideces. Ahora, yo tengo, y se los he dicho, formación de comunicólogo. Yo, ojo, no quiero ser elitista, pero a lo que voy es que sí tengo esta formación que me permite llevar un programa como se debe, ¿no? O sea, de la manera correcta, tratar de hacerlo bien, o sea, estar como atento a las cosas que digo y que hago, ¿no? Aparte, tener esta responsabilidad de que la información que yo les doy, pues procuro que sean los invitados que saben, procuro que yo sea el que sea el tema, y si no, se investigo. Por ejemplo, esta semana tuve el programa de budismo, y de budismo pues yo no sé ni madres, ni modo, me tocó leer, me tocó preguntarle a ChatGPT, me tocó buscar en blogs, me tocó buscar en libros, me tocó buscar en un chorro de lados, porque ojo, y lo que siempre les digo, y este es uno de los primeros consejos, busquen en varios lugares. Si encuentran 7 lugares donde les dicen cosas similares, parecidas, aunque no sean iguales, cosas similares o parecidas, ahí es un buen lugar para empezar, ¿ok? ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que obviamente cada tradición, cada creencia tiene como su variante, ¿no? Pero te vas a acabar dando cuenta que al final del día tienes esta ventaja de que puedes trabajar con con todo este rollo un poco más
libre, un poco más de responsabilidad de saber lo que estás haciendo, ¿no? Ahora, siguiente punto. He notado que muchos de estos programas se hacen como una especie de secta. No es una secta per se, porque no te piden varo, o bueno, sí te piden, pero no es como una secta de, sí, tienes que traerme tu casa y todas tus propiedades. Pero sí llegan a pedir ciertos donativos, sí te ven feo si no eres parte de la comunidad, sí te ven feo si no lo sigues o si contradices a estos mesías que son estos podcasters, ¿no? Yo me acuerdo justamente de este podcaster que les cuento que es como una especie de pseudo satanista. Me acuerdo que en algún momento me llegó a amenazar y a decirme que iba a hacer y nunca lo hizo. Pero sí tuve a su gente aquí en mi programa de repente diciendo, no, es que tú estás mal, sin motivo, ¿no? O sea, al final del día. También me tocó un cuate que tiene, es que ya bloqueé la página porque me cayó muy mal. Es un cuate que habla de cuestiones como teológicas en Facebook, tiene su podcast. Y la verdad es que algún día le argumenté una idea, pero de veras no se la argumenté en mal plan. Fue así de, está interesante esto que pone, pero se la argumenté con debate, pues bastante explícito, ¿no? O sea, bastante bien puesto, le puse ideas, le puse argumentos. Bueno, pues el señor se enojó, me hizo un drama, trató de desvirtuarme, trató de decir que yo estaba defendiendo a alguien. De hecho, estábamos hablando de justamente esto que hace Diego Neidin, que es psicoterapia con tarot. Y justamente estaba desvirtuando esas cosas, ¿no? Cuando sí tiene una base y tiene un estudio, o sea, no es de gratis, ¿no? No es una cosa que no esté experimentado, ¿no? Simplemente es otra forma de llegar al subconsciente humano, punto. Y eso me parece muy válido porque el subconsciente está lleno de símbolos y de signos que regularmente encontramos en tarot, pero se enojan cuando tú les debates, te bloquean, te corren. A mí este cuate, cuando vio que ya no me podía debatir, empezó a tratar de desvirtuarme por otro lado, ¿no? Igual, hace poco en una nota hablando de temas como muy esotéricos en el Universal, y irónicamente salió ahí, un señor me estaba echando bronca, ¿no? Y estaba diciéndome cosas, y llegó un punto en que se trató de burlar de mis fotos de perfil, obviamente el restringido suyo, ¿no? Y se empezó a burlar de mis fotos de perfil, y yo sí le dije, ¿qué pasó, mijo? ¿Ya se te acabaron los argumentos? Porque pues ya me estás atacando de otro lado, entonces, ¿qué pasó, no? Entonces, y aparte, pues también el señor traía una foto de perfil bastante funable, entonces, no ayuda. Entonces creo que eso es algo delicado. Estamos llegando a este punto del que venimos oyendo muchos que venimos a las creencias paganas. A este punto ¿cómo decirlo? A este punto del fanatismo. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un punto en donde pareciera que las cosas no... O sea, que decimos las cosas solo por seguir a algo. Entonces, amigos, otro consejo, no sean borregos. Busquen varias cosas. Yo les voy a ser sincero, yo he cumplido ese dicho que dice algo así como de que no conozcas nunca a tus héroes porque se te pueden, ¿cómo se llama? Porque pueden morir tus héroes, ¿no? Y no morir de un sentido físico, sino porque pueden pasar. Y yo ya pasé, ya conocí a una autora que me encantaba y que pues algunas de sus ideologías y luego cosas que dijo, hizo, me dejaron un sabor muy amargo de boca y preferí mejor mantener distancia y quedarme con lo que me había enseñado, que sí me servía, ¿no? Entonces, sí tengamos mucho cuidado con esa parte, sí tengamos mucho cuidado con no idealizar, porque, ojo, a ver, somos locutores de podcast, seguimos siendo humanos, seguimos siendo personas que aún estamos estudiando, insisto, yo llevo muchos años en esto y sigo estudiando. Y yo les puedo decir a la fecha, ustedes me preguntan, oye, ¿y puede ser todo? No. Hay cosas que no sé y voy a pedir ayuda. Y cuando no sé, voy y le pregunto a Ale y a George. O cuando no sé, voy y le pregunto a Diego. O cuando no sé, voy y busco a Farah. O cuando no sé, voy y no sé. O sea, siempre hay alguien que sabe, ¿no? Hay cosas en donde yo me siento muy capaz de solucionar problemas, de responder yo preguntas directas, ¿no? Pero si algo no lo sé, pues busco a quien me oriente, busco quien me dé esa guía. El objetivo del programa es ese. Ahora, también esa es otra. Estos programas, igual que también tenemos a nuestros invitados regularmente que son seguidos, ¿no? Por ejemplo, George le viene mucho, Morgano viene mucho, pero ojo, porque son personas que han demostrado lo que saben, ¿no? Por ejemplo, Mauricio viene mucho, pero también, ¿qué pasa? Llega un punto en que ya es compadrazgo, entonces ya los tienen ahí, pues nada más para solventar el pedo, ¿no? Para tener a alguien, y entonces los defienden a capa de espada. Yo les contaba el caso de una chica igual de estos programas
de una locutora que es muy famosa, que es actriz y que bueno, entonces hubo un cuate que lo acusaron de abuso en sus prácticas religiosas. O sea, él hacía creo que meditación y pues resultó que aprovechaba esas meditaciones para hacer otras cosas no tan bonitas. Entonces, pues literal, o sea, es como de, bueno, a ver, invitamos a alguien que resultó ser mala persona, ¿no? Entonces, pues mínimo nos deslindamos de él, ¿no? Mínimo decimos que no estamos de acuerdo y salieron a defenderlo. O sea, ese fue el colmo. Por ejemplo, hubo otro caso que ese sí me gustó cómo actuó. Un saludo a Pepe y Chema del podcast de Pepe y Chema. Literal, él me gustó cómo actuó porque en algún momento tuvo un invitado que resultó ser falso, o sea, resultó ser un estafador. Y él luego hizo una investigación, llegó al fondo y coincidió. Entonces, en ese momento, bye. Yo se los he contado, tuve este caso de esta persona, yo creo que ya lo puedo decir un poco más abiertamente. Fue una señora que decía que era la única sacerdotisa en México validada para Hécate, pero a la hora que la entrevistamos fue Fara y yo. Y me acuerdo que hizo un revoltijo de creencias, no tenía ni pies ni cabeza en lo que decía, se metía en cosas que ni al caso, revolvió Hécate con dioses nórdicos, y así que decías, ¿qué onda, no? Y al final se enojó porque Fara promocionó unos nudos de bruja que ella vendía, y pues esta señora no dijo que no le gustaba que promocionaban porque le tenían que pagar a ella para vender eso. Así, su respuesta fue, es que me tienes que pagar por vender eso. Entonces yo en ese momento lo que hice fue, el programa salió, estuvo una noche y al día siguiente le notifiqué, o sea, obviamente pues de momento fue así, Chicago, y al día siguiente le notifiqué a esta chica, oye, ¿sabes qué? Voy a bajar tu programa porque creo que no coincidimos en muchas cosas. Y la respuesta me sorprendió porque fue, sí, estoy de acuerdo contigo, perfecto, pum, se acabó. Y nunca más la volví a subir y nunca la tenía en el programa. Tengo el programa guardado por seguridad, pero jamás la he vuelto a tener y no la volvería a tener. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso. Igual hemos tenido gente diciendo barbaridades, gente atacando incluso a otras creencias y procuramos pues evitar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, seamos responsables de la información que obtenemos, pero también de la que damos. Si no tenemos el conocimiento, si no tenemos la especialización, bueno, búscate a alguien, ¿no? Vamos a hablar un poquito de dónde buscar y de qué cosas ver para decir, mira, sí, este lugar está funcional. Vamos al siguiente bloque. Amigos, gracias por haber llegado a este último bloque. Y bueno, pues déjenme comentarles, muchas gracias por haber llegado acá. La verdad es que este programa lo hago hasta con un poquito de coraje porque, híjole, de veras me puse, yo se los dije la semana pasada, estoy preparando un tema y me puse a ver podcasts así aleatorios, ¿no? Encontré unos muy buenos, incluso encontré unos que me gustaron para seguirlos escuchando. Ojo, yo siempre se los he dicho, Camino Astral no es el único podcast, agradezco su preferencia, síganos escuchando, pero no es el único podcast, hay muchos podcasts de estos temas, ¿no? Entonces, aprovechen, disfruten, y pues literal, por favor, ahora sí que aprovechen este rollo de sentirse pues parte de una comunidad, ¿no? Pero también aprovechen para buscar los podcasts que sí funcionan. Ahora, ¿dónde buscar o cómo darse cuenta si un podcast es bueno? Primera, el podcast debe de tener todo tipo de invitados. Buenos, malos, detractores, retractores, a favor, en contra. O sea, sí, por favor, cuiden esa cuestión. ¿Por qué? Porque si no tiene variedad de invitados, obviamente, claro, en algún punto van a repetir invitados y es válido. Hay segundas partes, el mismo invitado te puede dar otro tema. Pero si siempre hablan del mismo tema, del mismo invitado, aguas. Entonces, ese es tema 1, ¿no? Tema 2, también cuiden mucho que el locutor sea neutro. Yo trato de ser lo más neutro. Hay posturas que sí tengo muy definidas por experiencias personales. Por ejemplo, ustedes saben que sí, siempre le tiro mucho a la iglesia católica, pero cuando hay temas muy serios que la iglesia está involucrada, procuro ser neutro, ¿no? O hay, por ejemplo, ocasiones que le tiro mucho a los toreros, pero pues ni modo, me ha tocado entrevistar a gente que de repente hace pues esta parte con los animales de hacerles algo por hechizo y por parte de su creencia, y pues ni modo, tengo que ser
ser neutro, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Tema siguiente, hay que tener mucho cuidado con la gente que busca vender. Obviamente, claro, todos los invitados que traemos, pues buscan vender que un curso, buscan vender que un producto, una carta astral, no sé, cuarzos, velas. O sea, hay muchas cosas y es válido, porque ojo, o sea, me encantaría decirles que yo puedo hacer esto gratis todos los días, pero pues sí, también como tengo 5 gatitas que tragan como desesperadas, entonces literalmente pues tengo que ganar dinero, ¿no? Y es válido ganar dinero pues de lo que te gusta y de esto, porque aparte esto, les voy a ser honesto y no se trata de presumirlo o de embarrarlo a alguien en la cara, sino literal es algo que es pesado, es algo que no es fácil de hacer y que requiere pues hasta cierto sacrificio. O sea, yo por ejemplo, cuando me voy de viaje pues dejo grabado programas, cuando no estoy dejo grabado, todos los días estoy haciendo material para ustedes, investigar los programas, los tengo que investigar, buscar invitados cada semana es un reto, ¿ok? Entonces sí, cuiden mucho esa parte y ojo, por eso es que es importante que vean que tiene todo esto el podcast. Ahora, desgraciadamente he visto podcasts muy buenos caer. Hay uno que se llamaba Te lo contó una bruja que a mí me encantaba, que creo que se acabó, no me acuerdo si era ese, pero había uno que era muy bueno. Al rato les pongo el nombre, de hecho déjenme buscarlo, pero había uno que a mí me encantaba, que era de mis podcasts preferidos, y se acabó, ¿no? Y justamente se acabó, y cuando preguntabas por qué, bueno, aparte de que hubo un tema ahí de derechos de autor con la dueña, también, ahorita les digo cómo se llama el podcast, porque también es un podcast que a mí me encantaba. Y la verdad es que, híjole, de repente dices, pero ¿por qué? ¿Por qué perdimos este podcast tan bueno, no? Entonces, sí es un tema que hay que checar, sí es un tema que hay que tener como muy en cuenta. Y sobre todo, pues sí, o sea, estar muy al pendiente de todo pues lo que conlleva el tener un podcast, ¿no? Sí, creo que es el de Te lo contó una bruja, déjame ver. No es el de Te lo contó una bruja, aunque ese es bueno, debo de decir que lo puedo recomendar, ese todavía sigue vigente. No, hay uno, a ver si ahorita lo encuentro. Pero sí, busquen igual eso, porque también a veces es necesario apoyar a los podcasts, apoyar al contenido para que siga, para que podamos hacer más para ustedes. Y ojo, y sobre todo, eso también, cuando te das cuenta de que tienes podcasts que son constantes, que tienen información, también es bueno, ¿no? Ahora, por otro lado, la producción, bueno, cada quien lo hacen dentro de sus posibilidades, ¿no? Hay quienes tienen un espacio en una cabina de radio, en una casa. Yo, por ejemplo, pues tengo mi espacio adaptado. O sea, ustedes no ven, pero para allá es un relajo. Aquí es mi espacio adaptado para el programa, ¿no? Y cada vez que le meto que la pantallita, las figuras, imprimí unas figuras acá para el programa, le metí un poco de manita de gato a la imagen. Entonces, a lo que voy es eso, es justamente a esta cuestión de saber que estamos trabajando este rollo como un poquito más profesionalmente, ¿no? Ahora, otra cosa más, y literal, algo que van a encontrar es que hacen preguntas distintas. A ver, he oído chorros de podcasts en donde las preguntas se ve que las sacaron de ChatGPT. Perdón, pero eso no se vale. O sea, les voy a ser honesto, yo un par de veces lo he llegado a hacer nada más para que me dé ideas, para poder hacer mis preguntas con base a esas ideas, porque hay temas que conozco y domino y que las preguntas sí las hago en mi cabeza automáticamente y ya las tengo, y hay temas que no. ¿Ok? Por ejemplo, el budismo sí conocía suficiente y no tuve que usar nada. Pero, por ejemplo, hay veces que sí es como de chin, este tema no lo conozco tanto, ¿no? Entonces, por lo menos darme una idea para saber por dónde preguntar, ¿no? Ahora, igual, hay importancia en dejar muy en claro la responsabilidad de la información que estamos dando. No solamente poniendo al principio un letrero que diga, la responsabilidad de los comentarios emitidos en este programa es de quien lo dice. No. Eso, o sea, sí funciona, legalmente funciona, pero no te ayuda, no lo hace. Entonces, literal, sí es bien importante que tengamos como esta cuestión de cuidar mucho lo que decimos en el programa, lo que se hace, ¿cómo decirlo? Como tener mucho cuidado en decir, a ver, si el invitado tal está tomando esta postura, pero nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? O el invitado tal dijo esto y nosotros no cuadramos con su ideología, la respetamos, pero no cuadramos, ¿no? Que eso es algo que muy pocos podcasters hacen. Y ojo, también
el ver la cantidad de títulos amarillistas que hay, porque, por ejemplo, yo ahorita el programa le voy a poner budismo, ¿no? Tan, tan, pero hay unos que le ponen el arte de venerar a un gordo. Pues sí, claro, se refieren al Buda, ¿no? Entonces, son súper escandalosos y si bien ayudan a llamar la atención y pues, sí te traen más audiencia, pues también hay que tener cuidado porque entonces te desprestigias, ¿no? Yo llegué a tener, no aquí tanto, ya ahorita ya no, pero en Radio 13 me llegaron a meter invitados a la fuerza. Invitados que yo tuve que borrar los programas después. Me acuerdo, lo hemos contado mucho aquí como anécdota, esta señora que decía que la contactaban los entes cuando estaba haciendo el baño y que era como de, bro, esto es una burla, ¿no? Aparte, pues era una persona que decía, o sea, ella tenía todo el tiempo a un güey atrás que le estaba mandando mensajes de eres maravillosa, salvaste mi matrimonio, ayúdame, por favor. O sea, entonces sí era un tema ahí bien de película, así como bien surrealista. Y pues sí, o sea, hay que saber cuándo retirarse y cuándo está mal, ¿no? Y cuándo salir a pedir una disculpa, ¿no? Por ejemplo, hace unos años tuve un choque con una persona en la cuestión de lo que yo he estudiado de shintoísmo japonés y esta persona estudió cosas distintas, ¿no? Y yo se lo decía en su momento a Farah, a ver, pues ella tendrá muy su opinión y es respetable, pero esto es lo que yo he estudiado y esto es lo que yo he visto, ni siquiera es lo que, o sea, es lo que yo he visto, pues. Entonces, sí era como muy porque ella se puso en un plan de no, yo aquí mis chiles truenan y yo soy la que sabe, ¿no? Entonces, y ojo, también, por ejemplo, con Farita de repente tenía como choques porque de repente era como de, oye, es que esto es un tipo diferente de la misma práctica. No, no, es que el entrevistado de la semana pasada sabía más. No, no, a ver, no es que supiera más, su estilo es diferente. Y eso es algo que, por ejemplo, yo he tratado de hacer en Camino Astral. Mientras, o sea, pueden ser diferentes estilos, pueden ser de diferentes formas. Mientras no rompas la base de la creencia, por ejemplo, lo que les decía con esta señora Décate, pero Décate he tenido como menos 4 personas que me han hablado de Décate y cada uno lo hace diferente desde su lado, ¿no? O sea, y muy válido. Incluso uno fue alumno del otro y cada quien lo hacía diferente porque sus prácticas eran diferentes. Y ojo, mi práctica no tiene que ser igual que la suya, puede ser igual de diferente que las demás. Entonces, eso es algo que luego a la gente y sobre todo a la gente del podcast le cuesta trabajo entender, ¿no? Igual, estar abiertos de mente, por ejemplo, yo he tenido desde exorcistas católicos cristianos hasta he tenido exorcistas que tienen tendencia al satanismo, he tenido gente que es budista, pero también he tenido gente que cree en aliens y que para ellos Dios es un alien, o sea, y es válido, completamente válido. Entonces, aquí es creo que parte de no juzgar y parte de ser esto que les decía de mente abierta. Bueno, vámonos al último bloque. Amigos, muchas gracias por haber llegado a este último bloque. Pues sí recuerden, vean qué tipo de contenido consumen. No les digo que no vean algo, incluso yo también consumo contenido de repente chatarra o basura, que podríamos denominarlo así. Pues simplemente porque pues me río, ¿no? O sea, hay cosas que digo, ay, esto es una bobería que lo esté viendo, pero pues me dio risa, ¿cómo se llama? Me gustó, me hizo relajarme un rato, porque a veces también lo necesitamos, pero ojo, cuando ya entramos en temas serios, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Recuerden cuidarse, recuerden cuidar su mente sobre todo. Y por favor, no se queden con una sola fuente. Camino Astral no es el único podcast. Hay muchos y están nuestros expertos y están muchas personas que los pueden seguir orientando, ¿vale? Amigos de Camino Astral, esto fue Bitácora Alquimista. Nos vemos la próxima semana.